Cuando se describe la teoría del Big Bang, generalmente se habla de épocas que ocurrieron en un tiempo en relación al Big Bang. Por ejemplo, acá estamos viendo la época de los quarks, que era un nanosegundo después del Big Bang. O la época de los leptones es un segundo después del Big Bang. O la época de los fotones un año después del Big Bang. Y eso es así inclusive en los textos universitarios. También se describen las distintas épocas en relación al Big Bang. Un segundo, 0.2 segundos, 10 a la menos 5 segundos, 10 a la menos 10 hasta 10 a la menos 14 y de 10 a la menos 14 hasta la 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang. Es decir, hay un cierto evento que se llama Big Bang y podemos medir cuánto pasó para poder decir qué épocas sucedieron. La pregunta entonces, ¿qué es el evento del Big Bang en sí, del cual algo es porque estamos describiendo distintas épocas en relación al Big Bang? Algo tiene que ser eso. El Big Bang generalmente se lo toma como una singularidad, donde todo el universo estuvo confinado en un punto. Ahora, ¿cómo podemos esa situación llamarla cero y luego contar el tiempo que pasó desde el cero hasta hoy? Hoy es 13.8 billones de años. Entonces, para entender qué significa el Big Bang, qué es el Big Bang, hay que hablar de otra cosa distinta que es el modelo del Big Bang. Casualmente, el modelo del Big Bang en sí no dice nada sobre el Big Bang. El modelo del Big Bang tiene varios pilares importantes, de los cuales lo más importante es, por un lado, una teoría, la teoría de la relatividad general. Es la teoría gravitatoria que tenemos actualmente, la mejor, y como el universo a gran escala se maneja con gravedad, las otras fuerzas no son importantes, por lo menos en tiempos lejanos al Big Bang del que hablamos, que ya vamos a decir qué es. Y por otro lado, otro pilar importante es el principio cosmológico. Básicamente es pensar que el universo es homogéneo e isótropo. Es decir, esto es un principio, esto no se demuestra. Es un principio que en conjunto con la relatividad general va a moldear el modelo del Big Bang. ¿Qué es el principio cosmológico? Estamos suponiendo que el universo primero es homogéneo. En resumen, podemos decir que en promedio, a grandes escalas, el universo es lo mismo en todos lados. Eso es algo que suponemos porque no podemos ir con una nave espacial a cada lugar del universo para ver que exactamente el universo es igual. Lo suponemos, y que sea isótropo es que en promedio, a grandes escalas, el universo parece igual en cada dirección. Es decir, nosotros estamos parados en algún lugar y miramos para allá y vemos algo, y vemos para allá y vemos parecido, y para allá también, y así en 3 dimensiones. Uno más o menos ve que hay la misma distribución de materia, radiación, lo que sea. No hay dirección privilegiada. ¿Para qué nos sirve entonces este principio cosmológico? Porque las ecuaciones de Einstein se hacen muy fáciles. Uno obtiene una métrica que se llama Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, la métrica FLRW. Esto es porque en relatividad general, si uno ponía una distribución de materia y energía, uno obtenía la forma de medio distancias, la métrica, y entonces pedir que sea homogéneo isótropo es algo que se pone de este lado y uno obtiene esta métrica. Esta métrica sirve para un universo en expansión, porque supongamos que tenemos una grilla, de modo que podemos describir cualquier cosa en el universo. Si acá, por ejemplo, tenemos planetas o galaxias, lo que sea, las podemos ubicar. Esto está en 2 dimensiones, podría ser en 3. Habría que imaginárselo de esta forma y hacer una grilla y listo. Esto es en 2 dimensiones para hacerlo más fácil. Y uno puede medir distancias. Por ejemplo, una forma podría ser
vía Pitágoras. Esto sería en 3 dimensiones. 2 sería con x e y. La geometría que tengamos podría no ser plana, pero vamos a suponer que es plana para hacerlo más fácil. Entonces la métrica FLRW nos dice que la distancia cambia con el tiempo de la siguiente forma. D cuadrado es igual a cuadrado t por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es decir que si esta era la forma en la que medíamos distancias, cuando teníamos todo quieto y estático, ahora apareció este ADT, que se llama factor de escala, que lo que hace es agrandar o achicar la distancia que medíamos cuando está todo fijo. Es decir, podemos de alguna forma expresar un universo en expansión. Si A de t es igual a 1 hoy, entonces, que puede ser en algún t0 fijo, eso sería el hoy, entonces, cuando A de t sea mayor a 1, es el futuro, esto va a crecer, se va a expandir, y además, en el pasado, cuando esto era menor a 1, estaba contraído, era más chico. Ahora es importante recordar que esto nos permite medir la distancia entre dos puntos cualquiera en el universo con esta métrica y podemos ir hacia adelante o hacia atrás para ver cómo se medían las distancias antes y después. En particular, qué pasa en t igual a 0. Suponemos que a en 0 es igual a 0. Significa que toda nuestra grilla está contraída en un solo punto. De hecho, d cuadrado va a ser igual a 0 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es decir, que la distancia entre cualquier punto en el universo es 0. Está todo en un mismo punto. Pero esto no es todo, porque sabemos que esta métrica se derivó a partir de una distribución de materia y energía. Entonces, esta métrica además va a tener una relación con materia, radiación y otras cosas. En particular, si hablamos de la densidad de materia en función del tiempo, es igual a ρ0 sobre a cubo de t. ρ0 es la densidad de materia hoy, ρ de t es para cualquier otro tiempo, y el a cubo de t se está refiriendo a que uno se imagina una grilla en 3 dimensiones, solo una parte, un cubo, y uno tiene materia dentro, una cantidad de materia, por lo tanto uno puede decir tiene una densidad haciendo la cantidad de materia que uno tiene ahí dividido el volumen del cubo. Ahora, si esta grilla se agranda, por poner un ejemplo, se podría checar también, pero si se agranda, cada cubo de la grilla se hace más grande, y si suponemos que sigue habiendo la misma cantidad de materia, la densidad es menor, y se está disminuyendo por cada dimensión, por eso es a al cubo. Y esto lo que nos dice entonces es que cuando a de t sea 0, t igual a 0, esto tiende a infinito. ¿Qué significa esto? Que este t igual a 0 es el que llamamos Big Bang y luego lo utilizamos de comparación. Ya vimos que es una singularidad, todos los puntos están metidos en el mismo punto, por decirlo de alguna forma, donde si hacemos la distancia entre cualquier punto del universo siempre da 0, y la densidad por su parte es infinita, que es lo que se suele decir, pero lo más importante de todo es que esto es un punto teórico, solo sirve de referencia para las demás épocas, y entonces lo único que hicimos es tomar la teoría que nos sirve porque creemos que el universo es así, por ciertas observaciones, y tiramos la película para atrás y en algún momento está todo en un mismo punto. Eso nos sirve
como referencia, pero no significa que el universo haya sido así. De hecho, el Big Bang pudo haber sido mucho antes, tal vez después, o tal vez nunca, pero como referencia es útil. A su vez esto nos permite responder otra pregunta, que es ¿dónde ocurrió el Big Bang? Y esa respuesta nos las da otra vez esto. Ocurrió en todos lados, porque todos los puntos estaban en la singularidad. Ningún punto podía separarse de otro porque la distancia de un punto a otro era cero. En general, nadie piensa que el universo realmente fue singular en el Big Bang. En realidad, se piensa que en algún momento una teoría de gravedad cuántica va a frenar la singularidad, porque ahí ya los efectos cuánticos son importantes. En el fondo, la justificación de por qué ocurre esto es porque estamos usando una teoría en un ámbito donde ya no funciona. Estamos en una situación donde la gravedad puede ser importante, pero la cuántica pasa a ser importante también. Y es muy importante destacar que tenemos este principio que estamos suponiendo que eso es así. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de la grilla, podemos suponer de que es una grilla infinita y por lo tanto el universo es infinito. Sin embargo, que sea infinito podría implicar que no tenga borde el universo, porque podría ser también como esférico, de modo que uno, como en el Pac-Man, vaya por un lado y aparezca del otro. Pero esto lo relaciono con el principio cosmológico porque no podemos tener bordes si el espacio es homogéneo. Si hubiera un borde, si en algún momento nos chocamos con una pared o lo que sea, entonces el universo ya no es igual en todos lados, se pierde la homogeneidad. Es la razón por la cual un universo así no está apareciendo en el modelo. Eso obliga a que o sea plano, o infinito cerrado, que es lo que llamamos a esto. Entonces todo esto es producto del modelo del Big Bang, que tiene una parte observacional, por supuesto, de donde se interpretó las observaciones como un universo en expansión. La teoría de gravedad predice un universo en expansión, inclusive con ciertas restricciones al universo, que uno podría pensar que son razonables, pero si no fueran realmente así, entonces las predicciones que tengamos, teóricas, pueden no ser reales. Es decir, que si nosotros medimos distancias con el modelo de Big Bang y el universo no llegara a ser homogéneo o isótropo, entonces estaríamos obteniendo distancias lejanas que estarían mal, simplemente no serían las correctas. Por eso es muy importante entender que si bien hay observaciones, luego fueron interpretadas como expansión del universo. Luego fuimos a buscar a nuestra teoría un universo que se expanda. Pensar el universo de esta forma facilitó las cuentas y de hecho no es algo muy loco pedir eso. Y luego obtuvimos un cero. Pero por supuesto, en el medio hay un montón de cosas para cada etapa que se fueron adhiriendo al modelo. Podemos ver que todo esto tiene que ser consistente con la teoría de gravedad que tenemos, se junta con otras partes de la física, pero no podemos decir nada en esta zona donde ya, acá lo dice, fluctuaciones cuánticas, ya la cuántica se mete y no es del todo predecible qué es lo que ocurrió. Entonces hay que tener cuidado con decir que el Big Bang sí podemos tomarlo como una singularidad y toda la densidad está en un punto, pero realmente el modelo del Big Bang no dice nada sobre el Big Bang. Es una extrapolación teórica, algo que se suele hacer con todos los modelos porque generalmente sirven para predecir cosas nuevas, inclusive hacia atrás en el tiempo, para ver qué pasó, pero a veces se le exige de más, sabiendo que la teoría tiene sus rangos, donde funciona y donde no, pero sí sirve como un punto de referencia. Por eso es muy importante.